Buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy voy a continuar con el teórico de estructura atómica, en este caso de estructura atómica 2, y vamos a ver si llegamos a determinar todos los números cuánticos, la configuración electrónica y de ahí en más determinar lo que es un isótopo, perdón, esas cosas. Estoy muy trabado porque es muy temprano. Bueno, antes de empezar con la estructura atómica hay que definir unos numeritos que son el número atómico y el número másico de un elemento. Generalmente, a cada elemento lo distingue un propio número, que se denomina Z y se llama número atómico. El Z, conocido como número atómico, es lo que, repito, diferencia a un elemento de otro. Y siempre coincide con el número de protones que presenta el núcleo del átomo. Además, si el átomo es neutro, también es igual al número de electrones. Esto solo en el caso que el átomo sea neutro, o sea que no se trate de un ion, digamos, ya sea un catión o un anión del elemento. El número A nos indica el número de nucleones. ¿Qué son los nucleones? Los nucleones son las partículas que habitan en el núcleo. Y recuerden que en el núcleo están los protones y los neutrones. Y los electrones están en orbitales alrededor del núcleo. Entonces, A nos indica el número de nucleones. Esto quiere decir que va a ser igual al número de protones, que lo simbolizo con Z, más el número de neutrones, que lo voy a simbolizar con una N mayúscula. Si acá despejo el número de neutrones, me va a quedar que es el número A menos Z. Recuerden que para aplicar esta fórmula, A tiene que ser un número entero. Generalmente, en las tablas periódicas, el número A, que figura como, se lo conoce también como la masa molecular o el peso atómico promedio que aparece en la tabla, es un número con decimales. Y no es un número entero, uno lo redondea siempre a números decimales. A números enteros, perdón. ¿Por qué aparecen números decimales? Porque existe la presencia de isótopos. ¿Qué es lo que es un isótopo? Un isótopo son átomos de un mismo elemento en el cual difieren en el número de neutrones. Por lo tanto, los isótopos son elementos que tienen igual Z, pero distinto A, ya que tienen distinta cantidad de neutrones. Por ejemplo, existe el carbono 6,12 y el carbono 6,14. Bien, en el carbono 6,12, este viene a ser el Z, yo tengo 6 protones. También tendría 6 electrones porque el átomo es neutro. Y neutrones tendría 12 menos 6, me quedarían 6 neutrones. Bien, en cambio en el 6,14, carbono 14 tan conocido, el Z me daría el número de protones, que en este caso también es 6, el número de electrones también sería 6, en cambio el número de neutrones sería 14 menos 6, 8 neutrones. Por lo tanto, al tener más electrones que este generalmente cuando hay más de un neutrón que protones en el núcleo, más de uno, o sea, de 2 o más, el átomo se vuelve radioactivo. Entonces esos neutrones de malo van a tratar de emitir en forma de radiación, entonces son átomos radioactivos. Bien, entonces recuerden que los isótopos tienen igual Z pero distinto A. Generalmente siempre hay un porcentaje de abundancia, es decir, que el peso atómico promedio, el que figura en tabla, este es el numerito que figura en tabla, se saca como la sumatoria de la masa de cada isótopo y por su porcentaje de abundancia dividido 100. ¿Bien? Esto es que supongamos, si yo tengo 2 isótopos del carbono, lo que tendría que hacer es tomar la masa del carbono 14, o sea del carbono 12, perdón, por su porcentaje de abundancia, más la masa del carbono 14 por su porcentaje de abundancia, dividido 100.
Para esto hay ejemplos en las partes prácticas del canal de este tipo de cosas, y así sacaría como es el numerito que aparece en la tabla periódica. Para recordar algunos isótopos muy conocidos, uno de los isótopos más conocidos son los del hidrógeno. Saben que el hidrógeno tiene el Z igual a 1 porque es el primer elemento de la tabla periódica. O sea, existe el hidrógeno, le vamos a llamar así. El hidrógeno 1, el hidrógeno 1, 2 y el hidrógeno 1, 3. El hidrógeno 1, 1, que en definitiva tendría un protón, un electrón y un neutrón, se lo conoce con el nombre de protio. De ahí la palabra protón cuando hablamos hablamos de este hidrógeno, se le suele llamar protón. Este que tendría un protón, ¿ven? Un electrón y 2 menos 1, este 0 neutrones, y 2 menos 1, un neutrón, se lo conoce como deuterio. Y por último tendría un protón, un electrón y 2 neutrones. A este se lo conoce con el nombre de tritio. Son nombres especiales que reciben los isótopos del hidrógeno. Generalmente estos isótopos de deuterio y tritio aparecen en aguas pesadas y esas cosas, y tienen más que ver con la radioactividad en el tipo de reacciones nucleares. Bien, una vez que ya manejamos todo esto, lo que es el Z, lo que es el A, vamos a considerar el modelo atómico actual. Recordando que en el modelo atómico actual habíamos definido el orbital atómico como aquella región que rodeaba a un núcleo de un átomo donde existe la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Esta región queda determinada, si yo conozco 3 cosas de la región, chiquillos, 3 cosas. Primero su tamaño, después su forma y por último su orientación. Bien. El número cuántico que me va a indicar el tamaño se lo simboliza con la letra N, el que me indica la forma se lo simboliza con una L, y en la orientación una M sub L, porque depende de la forma como esté orientado. El N, llamado número cuántico principal, o sea, número cuántico principal, me indica, además del tamaño, es el número o el nivel, la cantidad de niveles, lo vamos a poner así, la cantidad de niveles que presenta el átomo. Entonces puede tomar valores enteros, números enteros que van el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y en algunas tablas periódicas aparece el 8, pero según la teoría el n seguiría hasta el infinito, o sea, es decir, pero son números enteros. Por hoy estamos en algunas tablas de última edición, aparece hasta el nivel 8, pero puede que dentro de 10 años aparezca el 9 porque se siguen descubriendo elementos en el laboratorio. Bien, el L, que es el segundo número, se llama número cuántico secundario o azimutal. Bien, y toma valores que van, vamos a decir así, nos indica la forma del orbital. Existen distintas formas, pueden ser esferas, pueden ser lobulares, bilobulares, etc. Y toma valores que van desde 0 hasta n-1. ¿Bien? Cuando el n vale 0, se dice que estamos hablando de un subnivel, que se indica como S. Cuando el n vale 1, el subnivel en el que está el electrón se lo simboliza con la letra P. Cuando el n vale 2, el subnivel es el D,
Y cuando el L vale 3, por ahora, el subnivel se le dice F. Bien, entonces, cuando el L vale 0, estamos hablando de los subniveles S, el 1P, el 2D y el 3F. El tercer número cuántico, el M sub L, que vamos a ir borrando un poquitito acá, el M sub L nos indica se llama número cuántico magnético magnético, y nos indica la orientación del orbital. Y toma valores, ojo, que van desde menos L hasta más L, vamos a poner así, más L, pasando por el 0. Bien, estos serían los tres números cuánticos que identifican o nos dan una idea de cómo es el orbital atómico. Y después hay un cuarto número cuántico, que si tengo un lugarcito acá, que es propio del electrón, que se lo simboliza como ms, que es un número propio del electrón, primero que nada, propio del electrón, y se denomina número de spin. Por ahora el spin generalmente está asociado, esto es una barbaridad, pero al sentido de giro que tiene el electrón respecto de un eje transversal. O sea, puede girar en este sentido, digamos, en sentido antihorario, que todos ustedes en sentido horario. Recuerden que cuando una carga eléctrica gira o se mueve, genera campos magnéticos, es decir, que cuando gira en un lado va a generar un campo magnético norte, supongamos, y cuando gira en sentido contrario, sur. Y en los campos magnéticos, los imanes, un norte con un sur se atraen. Entonces, el número cuántico del spin puede tomar dos valores. Se le asigna más un medio y menos un medio. Bien. En términos criollos, ¿cuándo vamos a decir que tiene un número cuántico de más un medio? Cuando la casillita cuántica aparezca un solo electrón. En cambio, cuando se completa la casillita cuántica con los dos electrones, ahí vamos a asignarle menos un medio. Bien, realmente el término de spin es mucho más complejo de lo que es decir el giro, porque si nosotros no sabemos si el electrón es una onda o es una partícula, menos aún vamos a saber si está girando o no respecto de un eje. El número de spin está asociado con la cantidad de veces o de giro que debe dar una onda para verse exactamente igual. Es decir, hay cosas que si la giro 360 grados, como este fibrón, si lo giro 360 grados se ve igual. Entonces a ese spin se le llamaría 1. Cuando yo lo giro 180 grados, ¿no?, para que se vea igual, a ese spin se le dice un medio. Esto es como si tuvieran en un mazo de cartas españolas, digamos, por ejemplo, el 6 de oro, que es el 6 de oro, no ninguna otra figura. Si ustedes la giran 180 grados se ve exactamente igual como si no lo hubieran girado. Entonces eso para la física tendría un spin de un medio. Y depende, si lo giro para la derecha o lo giro para la izquierda, sería más un medio o menos un medio. Dicho esto, vamos a tratar de confeccionar como sería una tabla de estos números para tener una idea. Más sufre el perro cuando la perra es alta, decía. Y un amigo me da otra frase conductora que dice: van a estudiar hasta que aprendan que tres botas no son pares y que el agua no se masca. Bueno, vamos a empezar haciendo una tablita con el número cuántico principal y los tres numeritos cuánticos. En el primer nivel, el L puede ser 0 solamente porque recuerden que L va desde 0 hasta N-1, o sea, el único valor posible es 0. Y que L sea igual a 0, el orbital se le dice C y la forma es una esfera. O sea, si yo me imagino que tengo una esfera, una pelota, no importa de qué ángulo yo la mire, sigue siendo la misma esfera, o sea, no va a cambiar.
Entonces no tendría orientación y se dice que el ML va a ser 0. Para el L0 siempre el ML vale 0. Ahora, en el segundo nivel, el L puede valer 0 o 1. Bien. Cuando el L vale 1, que es un orbital P, hay 3 orientaciones posibles. Es decir, si yo me imagino el eje Z acá, el eje X ahí y el eje Y acá, y no voy a hacer las otras partes para que no se compliquen, porque la forma de estos son lobulares, digamos, bilobulares, bilobular. Es como si fuese un pequeño 8 así. Entonces, yo tengo 3 orientaciones, respecto de X, respecto de Y o respecto de Z. Entonces, dijimos recién que para la forma esférica este vale 0. En cambio, para este puede valer menos 1, 0 o 1. Porque toma valores que van desde menos L a más L pasando por el 0. Bien. Cuando el nivel sea 3, no voy a desarrollar todo, quédese tranquilo, esto puede valer 0, 1 y 2. Entonces este valdría 0, este valdría menos 1, 1 y 2, y para, menos 1, 0 y 1, y para 2 valdría menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Cuando el N vale 2, se le dice orbitales D, y son bilobulares asimétricas. ¿Cómo es el dibujito de todos estos orbitales asimétricos? Significa que un lóbulo es más grande que otro. Todo esto aparece en cualquier bibliografía, inclusive en imágenes de Google, las pueden buscar y van a encontrar cómo son las fórmulas de todos los niveles. Bien, cuando el N vale 4, que sería el último que voy a desarrollar, esto puede ser 0, 1, 2 o 3. Entonces este valdría 0, menos 1, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Bien, entonces, si a mí me preguntan y me dicen, che, ¿cuántos orbitales hay en el primer nivel? Y el único orbital posible, la única combinación posible que yo tengo ahí es la 1, 0, 0. ¿Vale? Ese es el único orbital que existiría. En el segundo nivel yo tendría el primero, que es 2, 0, 0, 1, y además tendría 2, 1, o sea, la combinación que empieza con el 2, 1, y acá podría poner el menos 1, podría poner el 0 y podría poner el 1. O sea que acá ya tendría 3. O sea que orbitales en el segundo nivel tengo 4. ¿Ven? Bien, entonces, el número de orbitales se saca con la formulita n al cuadrado. Es decir, en el tercer nivel, fíjense, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 3 al cuadrado me da 9. En el cuarto tendría 16. Hasta ahí llegó 9, más 6 que hay acá, más 7 que hay acá son los 16. Entonces, 4 al cuadrado me daría 16. Y el número máximo de electrones por nivel, sería 2 por L al cuadrado, porque cada uno de estos representa un orbital. Y un orbital en la jerga lo vamos a representar como una casillita, o una casillita cuántica, que lo pueden representar así, o algunos libros lo representan así. Eso es una casilla cuántica donde puede haber como máximo 2 electrones por orbital. O sea, los orbitales atómicos no aceptan más de 2 orbitales porque, recuerden esto del spin, uno tiene que ser positivo en su polo, el otro, uno tiene que ser norte en su polo y el otro sur en su polo para que se puedan atraer. Bien, dicho esto, estos numeritos que hay acá no son otra cosa que las casillas cuánticas. O sea, desde el punto de vista de casillitas cuánticas, disculpen que borre ahí en el costado, desde el punto de vista de las casillas cuánticas, para esto correspondería a una sola casillita, ¿ven?
Para este 0 una sola casillita. En cambio para este hay 3 casillas. Porque hay 3 orientaciones posibles. A la primera le llamo -1, 0 y 1. O PX, PY, PZ, no tengo problema. En este yo tendría una casillita, los 3P de este lado, y abajo tendría 5 casillitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Que le corresponderían -2, -1, 0, 1 y 2. Se los voy poniendo ahí para que vean cómo funciona esto más o menos. Y en el caso del 3 serían 7 casillitas cuánticas, es decir, repetirían estas 3 y las últimas serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que sus números serían -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Recuerden que cada una de ellas puede tener como máximo 2 electrones. Bien. Eso es más o menos lo que representan las casillitas cuánticas, que serían los números cuánticos magnéticos. Ahora vamos a ver cómo es la configuración, o lo que es la configuración electrónica para poder determinar los números cuánticos de los electrones de un elemento característico. La configuración electrónica lo que nos dice es cómo se distribuyen los electrones en los distintos niveles y subniveles de energía del átomo. Y esto sigue ciertas reglas. El orden de llenado de los orbitales, esto se va a completar cuando veamos bien lo de tabla periódica. El orden de llenado sigue una reglita muy básica que es, primero el 1s, después se llena el 2s, después se pasa el 2p, después el 3s, 3p, 3d, ven que va repitiendo el 3 en la tercera columna, digamos voy SPD, segunda columna SP. En la cuarta columna empezaría con el 4s, seguiría con el 4p, 4d y 4f. Después 5s, voy a poner las s como las he venido poniendo para que no se me confundan mis polvos, así, ¿no? Porque se me suele confundir con un 5. Esto sería entonces ahora 5p, 5d, 5f, y sería la otra letra que sigue, seguiría 5g, que sería el otro subnivel que aparecería, que hasta ahora no ha llegado, pero bueno, están cerca. Después tendría 6s, 6p, bueno, de ahí paramos, ¿sabes? Porque se nos van a acabar los elementos de la tabla periódica. Entonces, el orden de llenado es, primero se llena el 1s, ¿ven? Se sube, se llena el 2s, se sube, siempre en la diagonal es del extremo superior derecho hacia el inferior izquierdo. Después el 2p, después del 2p el 3s, vuelvo a subir, 3p, 3s, después 3d, 4s y así sucesivamente hasta que se nos acabe el café con leche. Bien, ¿qué hay que tener presente acá? El número máximo de electrones, recuerden, el número máximo de electrones que soporta un orbital ese, como es una sola casilla, el número máximo de electrones serían 2 electrones como máximo. Esto es como máximo, ¿eh? Los P son 6 electrones, porque son 3 casillitas. Los D son 10 electrones, porque son 5 casillitas. Y los F son 14 electrones. ¿Por qué ese número? Recuerden que el orbital S entonces es una casilla que como máximo puede tener 2 electrones. Los orbitales P, que eran 3, menos 1, 0 y 1, como máximo pueden tener 2, 4, 6. Los D, que son 5, que sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, pueden tener como máximo 5 por 2, 10 electrones. Y los F, que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como máximo. Recuerden que este es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Como máximo pueden tener 7 por 2, 14 electrones. Eso es fundamental que lo sepan. O sea, su primer eje como máximo, entonces 2 electrones, ¿bien? 6 electrones, 10 electrones, 14 electrones
como máximo. No significa que no tenga. Bueno, una vez que ya sé cómo es la configuración electrónica, vamos a tratar de establecer los números cuánticos de algún elemento en particular. Vamos a borrar. No quiero ser muy... Los videos se hacen muy largos y no les gusta todo eso a ustedes, pero la vida es triste. Bueno, como para saber de alguno, vamos a tratar de hacer, supongamos el oxígeno, ¿eh? El oxígeno. El átomo de oxígeno en realidad ocupa el lugar 8 en la tabla periódica, si mal no recuerdo, y yo tendría que poner esos 8 electrones, digamos, y vamos a suponer que la vale 16, es decir, que el átomo de oxígeno tiene 8 protones, 8 electrones, y en este caso particular también tiene 8 neutrones, es 16 menos 8, 8 neutrones. Yo tengo que meter estos 8 electrones siguiendo la configuración. Entonces empiezo llenando, si siguen el bosquejo va a ser el 1 se llena completo, 1s2, 2s2, ahí llevo 4, 2p6, sería, si pongo 4 más 6 me iría 10 y necesito 8, o sea que me quedaría 2p4. ¿Ven? Ahí tengo los 8 electrones, 2 más 2, 4 más 4 serían los 8 electrones que tengo que poner. Bien, para sacar los números cuánticos, en este caso del oxígeno, el primer número donde termino, porque acá hay que definir lo que se conoce como electrón diferencial. El electrón diferenciante es el electrón que coincide con el número atómico del elemento. En este caso, el electrón que diferencia el oxígeno es el electrón número 8. Ese electrón, el número 8, es el que diferencia al oxígeno de cualquier otro elemento. Entonces el electrón diferenciante sería el octavo, el último electrón que pongo. Si esto lo dibujo en términos de casillitas, lo voy a hacer así, yo tendría que en el primer nivel, ¿ven? Tengo una casillita S, que es la 1S, con sus 2 electrones. Ya, chao. En el segundo nivel tendría el 2S, que son esos 2 electrones que tengo acá, con los espines contrarios, o sea, flechas contrarias. Y también tengo un poquito más energético los P, que recuerden que los P son 3 casillitas. Este sería menos 1, 0 y 1. Entonces, tengo que poner esos 4 electrones en los orbitales P. Ojo con esto, ojo. Para poner esos 4 electrones, primero tengo que poner un electrón en cada una de las casillas. O sea, primero se completa un electrón en cada una de las casillas y después, ahí llevo 3, ¿ven? Entonces el cuarto me caería acá. Este electrón es fundamental, voy a ver si lo puedo marcar con color porque es el número 8. Este último que puse es el electrón número 8, que sería el electrón diferencial. Entonces esto quiere decir que, ven que hay 2 niveles, por lo tanto el número cuántico principal es 2. Que coincide con este 2 de acá, o sea, ese numerito me indica que el número cuántico principal es 2. Bien, termino en orbitales P, ¿ok? Que los orbitales P, cuando valen 1, digamos, si valen 1, la letra era P, o sea, cuando el orbital en su nivel es P, el L vale 1, o sea, como esto es P, el segundo número cuántico sería 1. Al desarrollar los 3 orbitales P, que lo he hecho acá, pero si quieren lo hago de nuevo en el costadito, pum, pum, a este le damos menos 1, 0 y 1, y tengo que meter los 4 electrones, pongo 1, 2, 3, el último. Me cae en el menos 1, o sea que el tercer número cuántico sería menos 1. Y como este orbital está pareado, ¿ven? Está con otro electrón en la misma casilla, si ven lo de spin, sería el spin menos 1 medio. Ahí tendría los 4 números cuánticos del electrón diferenciante del átomo de oxígeno, o sea, el electrón número 8 del átomo del oxígeno. Yo sé que es su primera vez, pero vamos a tratar de hacer otro y ya no voy a hacer los niveles, ¿ah? Supongamos, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer uno más largo, más entretenido. Que sea el azufre.
El azufre tiene, no, pues justo va a coincidir con este. No tengo una tabla hecha ahí a mano, pero vamos a buscar un numerito más o menos interesante, como para tener una vida. Este 6, 8, tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Vamos a considerar el fósforo. ¿Ah? Bueno, el fósforo, que es P, su Z es 15, ¿ah? Y generalmente 31 en el caso del peso atómico. Entonces tendría que meter estos 15 electrones. Empiezo haciendo la configuración 1s2, 2s2, 2p6, ahí ya llevo 10, ¿ven? Después del 2p6, del 2p viene el 3s, 3s2, y después paso al 3p. Ya tengo 12, para llegar a 15 sería 3p3. ¿Bien? ¿Qué me está diciendo esta configuración electrónica? Mira, que en el primer nivel que me lo indica ese, hay 2 electrones. En el segundo nivel, que serían los dos que empiezan con 2, ¿ven? Hay 2 más 6, 8 electrones. Y en el tercer nivel, que serían los que empiezan con 3, tengo 5 electrones. O sea, según el átomo de Bohr, el fósforo tendría su núcleo con los 15 protones, y en el primer nivel tendría 2 electrones, en el segundo nivel 8, y en el tercero tendría 5. Desde el punto de vista del modelo actual, este 3, que es fundamental, me indicaría el nivel, que son 3. Como la letra es P, el número cuántico secundario sería 1. Si desarrollo esas 3 casillitas del número P, menos 1, 0 y 1, y agrego los 3 electrones, pondría 1, 2, ¿ven? El último, el tercero, cae en la casillita 1. Y como está desapareado, porque no hay otro electrón, su spin es más un medio. Ahí tendría los 4 números cuánticos para el átomo de fósforo con el electrón diferenciante, o sea, el electrón número 15. Bien. Hay una regla que se llama, o un principio, se llama principio de exclusión de Pauling en todo esto, que dice que los electrones o las partículas no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Deben al menos diferir en uno, solo en uno de ellos. O sea, porque si yo elijo el elemento que está siguiendo al fósforo, que sería el azufre que viene en la tabla periódica posterior al fósforo, o sea, para el azufre, yo tendría que agregar un electrón más, o sea que esa casillita, yo pondría, ¿no es cierto?, 1, 1, 1, el que le agrego además, que es el que sigue, sería acá, me caería en menos 1. O sea, serían los mismos números, pero tendría, mira, 3, este sigue siendo 1, pero ahora este me cambia como menos 1, y este se completa como menos 1 medio. Bien, esto, tema de los números cuánticos, generalmente en el secundario es muy raro que lo tomen, sí le van a tomar la configuración electrónica, que es esta parte, armarle y ver cuántos electrones por nivel hay. Pero los niveles de los ingresos a veces aparecen en las preguntas y fundamentalmente en las universidades, determinar los números cuánticos del electrón diferenciante de un átomo. Bueno, creo que no me ha quedado nada de esto de estructura atómica. Si hay alguna duda que tengan, me mandan un mensajito, ahí yo trato de contestar todos los mensajes, los buenos y los malos. O si no, a conceptosanrafael@gmail.com me lo escriben la duda y les mando lo que ustedes necesitan. O bien entran a www.elauladelcentro.com.ar, de ahí encontrarán un montón de información teórica. Chicos, espero haberles ayudado y los veo en la próxima. Gracias.